regresé de la clínica, exhausta y solitaria, y descubrí algo increíble que lo cambió todo. Después de un largo día atendiendo pacientes, mi mente seguía en la sala de urgencias, lidiando con vidas y aflicciones que parecían nunca acabar. La idea de ser madre soltera a los 38 años, en una ciudad de México bulliciosa, se transformaba a menudo en un peso abrumador. Empujé la puerta de mi pequeño apartamento, un refugio que había sido, en un tiempo, hogar. Pero hoy, el eco de la soledad me recibió, y sentí como el frío se apoderaba del espacio. La risa de mis hijos, que solía llenar cada rincón, se había desvanecido, dejando solo un vacío que pesaba sobre mi pecho. Mientras me despojaba del uniforme, vi el viejo baúl de mi madre en una esquina. Un relicario de recuerdos olvidados. Contenía más que simples objetos. Era el legado de una mujer que soñó con ser doctora, pero la vida le había robado esa oportunidad. En mi profunda fatiga, la curiosidad me ganó, y decidí abrirlo. Con cada carta amarillenta que fui sacando, una historia de sacrificios, luchas y sueños incumplidos me envolvió. Eran relatos de médicos en mi familia que atravesaron adversidades en una sociedad que desestimaba su esfuerzo. Las palabras resonaron en mi interior, encendiendo un fuego que creía casi apagado. Leía con la creciente angustia de una mujer atrapada en un laberinto de obligaciones. La frustración crecía al darme cuenta de que sus historias eran mis historias, sus luchas, las mías. ¿Cómo podía yo, madre de dos, seguir aquella senda? El dilema me atormentaba. Mi deseo de seguir mis sueños chocar con la necesidad de estar presente para mis hijos. A veces, pensaba que el sacrificio era la única vía, otras, me sentía egoísta por querer más. La presión aumentaba cada día. Antes de seguir, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, regresé a las cartas, y un sentimiento de desesperación me invadió. Estaba dispuesta a intentar forjar un nuevo camino, uno que muchos considerarían imposible. La imagen de mis hijos sonriendo me golpeó. Al mismo tiempo, sabía que regresar a la universidad sería un camino lleno de oscuridad y soledad, así como el desafío constante de estar a la altura de las expectativas. La culpa se volvía cada vez más pesada, era un monstruo que me arrastraba hacia la duda. Era realmente el momento de arriesgarme. Todo cambió cuando conocí a un profesor que vio en mí una chispa. Su apoyo abrió un pequeño resquicio de luz en mi mente, recordándome que la historia de mi familia era una base sólida sobre la cual construir. Pero la idea de participar en un concurso universitario que podría hacer eco del legado de mis antepasados comenzó a torturarme. ¿Y si fracasaba? ¿Qué pensaría de mí mi familia? Mientras me preparaba para la presentación, el miedo me envolvía. La noche anterior solo podía pensar en el peso del mundo sobre mis hombros. Y allí estaba, frente a las cartas esparcidas, una pregunta latía en mi pecho. ¿Podré encontrar el valor para enfrentar mis propios demonios y, al mismo tiempo, honrar la historia que me formó? La respuesta se me escurría entre los dedos, dejando una sensación de angustia que amenazaba con consumir todo rayo de esperanza. El día de la presentación finalmente llegó. La mañana se presentó gris y nublada, como si el cielo calibrara mi tormento interno. Mientras me miraba en el espejo, mi reflejo lucía tan cansado como mi espíritu. La bata blanca que solía ser simbólica de logro se transformó en un recordatorio de mis tensiones. Aún así, decidí abrir mi corazón a esa ocasión que parecía cargada de significado. Al llegar a la universidad, el bullicio del campus se sentía ajeno.
La energía de los estudiantes que cruzaban el patio contrastaba con la parálisis que experimentaba en mi mente. El camino hacia la sala de conferencias parecía interminable. Cada paso resonaba en mi cabeza como un tambor de juicio, preguntándome si era realmente merecedora de estar allí. El profesor que me había alentado se unió a mí en el pasillo y me ofreció una sonrisa de apoyo, señalándome que estaba a punto de enfrentar una de las decisiones más críticas de mi vida. Las horas que le había dedicado a preparar mi presentación empezaban a diluirse en un mar de dudas. Cuando entré al salón, el aire estaba cargado de expectativa y nervios. Los rostros de los jueces me observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Con cada palabra que empezaba a articular, el miedo se transformó ligeramente en poder. Había algo en la forma en que compartía la historia de mi madre, y las cartas, que parecía conectar con el público. La emoción se apoderó de mí al recordar el sacrificio y la pasión que habitaron aquellas páginas. Mientras avanzaba, mis temores eran desplazados por una creciente determinación. Me di cuenta de que mis luchas no eran solo mías. Cada persona en la sala, en su propia historia, había luchado con sus propios demonios. El discurso, una oda a la resiliencia, resonaba en su interior y, repentinamente, sentí que los ecos de mis ancestros se unían a mi voz, pero al finalizar, el aplauso fue ensordecedor y efímero. La incertidumbre volvió a acecharme, y a medida que los jueces hacían preguntas, sus miradas penetrantes hacían tambalear mis cimientos. Me pedían que explicara cómo mis vivencias como madre soltera influían en mi perspectiva como futura profesional de la salud. Respiré hondo y respondí con toda la confianza que me brotaba. Al salir de la sala, me sentí en un limbo. No sabía si había logrado transmitir lo que realmente deseaba, si realmente había conectado con ellos o si seguiría siendo la misma madre que busca en cada esfuerzo apretar el sentido de su historia. Las dudas comenzaron a cernirse nuevamente sobre mí. La presión de ser juzgada podría desbordar cualquier avance que sintiera logrado. Con el corazón aún acelerado, decidí que ya no podía dejar que el miedo comprometiera mis pasos. Tenía que enfrentar mis inseguridades, pero también debía reconciliarme con la historia que había comenzado a reescribir. En ese momento, algo en mí germinó. La idea de que el fracaso no sería el final, sino una parte del proceso, se apoderó de mis pensamientos. Mientras caminaba hacia la salida de la universidad, determiné que no importa lo que suceda, este no sería el último intento. Con cada latido, la historia de mi madre, mi propia experiencia, y mis sueños resonaban más fuertemente que nunca. Y en ese instante de claridad, al llegar a la puerta, algo capturó mi atención. Un cartel que anunciaba una nueva beca que se ofrecería a mujeres en carreras de salud. La visión de esa oportunidad se presentó ante mí como una señal. ¿Sería este el siguiente paso que necesitaba para verdaderamente avanzar y demostrarme que no estaba hecha para renunciar? Era un momento decisivo que definía si seguiría empujando mis límites o me dejaría arrastrar por el miedo. Los ecos de la expectativa reverberaban en mi mente. El próximo desafío ya estaba en el horizonte. Regresé de la clínica, exhausta y solitaria, con la mente agitada por las imágenes de la presentación que aún danzaban en mi cabeza. El pensamiento de la beca me acompañaba como un susurro persistente, un eco que no podía ignorar. Al llegar a casa, me encontré con el mismo espacio que siempre había sido mi refugio, pero hoy, en lugar de comodidad, sentí que las paredes me miraban expectantes. La tarde se desvanecía lentamente, y decidí sentarme frente a mi escritorio, aquel rincón donde había escrito tantas historias y donde mis sueños adquirían forma. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, busqué el dossier que contenía todos los detalles sobre la beca que había visto. Becas para mujeres en salud, leí una y otra vez, como tratando de absorber el significado de esas palabras. Mientras revisaba los requisitos, surgieron nuevas dudas. ¿Sería lo suficientemente buena? La voz de la inseguridad comenzó a murmurar, pero la determinación que había despertado antes no estaba dispuesta a ser reemplazada fácilmente.
Sabía que este podría ser el momento que tanto había anhelado, el impulso que catapultaría mis aspiraciones hacia adelante. Tenía que recordarme que, si tenía que enfrentar mis demonios, al menos debía hacerlo desde un ángulo de oportunidad. En ese instante, decidí cambiar el enfoque. No se trataba solo de cumplir requisitos, era la oportunidad para articular mi historia de manera auténtica y poderosa. Comencé a hacer una lluvia de ideas sobre cómo podría presentar mi experiencia como madre y futura profesional de la salud. Todo lo que había vivido hasta ahora tenía mérito, cada lucha estaba impregnada de lecciones que podían resonar con los demás. Me senté frente al ordenador y escribí un borrador. Mis dedos danzaron sobre las teclas, y con cada palabra que surgía, sentía que me estaba liberando un poco más del peso de mis temores. Hablé de mis sacrificios, de las noches en vela, de cada momento en que había sentido el peso del mundo sobre mis hombros, pero también escribí sobre la esperanza, la fortaleza y la transformación que habitaban en mis decisiones. El ruido del teclado me llevó a un estado de flujo. Cada párrafo que completaba no solo añadía valor a mi aplicación, también reafirmaba mi confianza. Era, ante todo, un ejercicio de autoafirmación. Entendí que cada aspecto de mi narrativa era tan válido como cualquier otra historia que pudiera presentarse en el panel de selección. Sin embargo, un nuevo pensamiento asomó a mi mente. Si realmente quería destacar, debía agregar un elemento que vibrara con autenticidad. Tenía que ir más allá de mí misma. Como madre, sabía que había muchas historias similares dispersas por ahí, otras mujeres que tal vez habían enfrentado retos similares. ¿Cómo podía conectar mi viaje individual con algo más grande? La idea comenzó a tomar forma, finalmente. Cuando me senté a descansar, miré el monitor, ahora repleto de mis ideas, y sentí un brillo novedoso en mi interior. No solo presentaría mi historia, compartiría la historia de todas aquellas que, como yo, luchaban por ser escuchadas. A medida que el cansancio se disipaba, la emoción se adueñaba de mí, y cuando parecía que todo estaba resuelto, el sonido del teléfono interrumpió mi ensueño. Era una llamada inesperada, y mis manos temblaron al contestar. La voz al otro lado provenía de un contacto que no había escuchado en años, alguien que podría ofrecerme una conexión vital para mi futuro. Soy parte de un equipo que está buscando candidatos para un proyecto innovador en salud y creo que tu perfil es perfecto. ¿Te gustaría escuchar más? El giro inesperado provocó una corriente de adrenalina que me hizo cuestionar mis planes. ¿Podría este nuevo camino desviar mis esfuerzos hacia algo aún más significativo? El momento de la decisión había llegado, y el camino que había decidido seguir se abría ante mí con múltiples direcciones. El eco de la llamada reverberaba en mi mente mientras intentaba procesar la oferta. Nunca imaginé que mi pasado se uniría con mi futuro de una manera tan inesperada. La voz, familiar pero distante, parecía ofrecerme no solo una oportunidad laboral, sino un empujón hacia una nueva identidad. La necesidad de aferrarme a lo que había comenzado a construir era fuerte, pero también lo era la curiosidad de explorar esta nueva vía. Permanecí sentada, el teléfono en la mano temblorosa, considerando el impacto que una decisión podría tener en mi vida. ¿Quién era yo en este momento? La madre que había dedicado su tiempo y energía a cuidar a su familia, o la profesional de salud que comenzaba a emerger. Este dilema era un campo de batalla interno, donde la seguridad de mis planes coexistía con la emoción del desconocido. Decidí concertar una reunión con mi antiguo contacto. Necesitaba conocer más sobre el proyecto. Esa noche, el insomnio se apoderó de mí nuevamente. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente corría en círculos entre el dossier de la beca y la posibilidad de un nuevo inicio. ¿Qué significaría realmente trabajar en un proyecto innovador? La idea me llenaba de terror y emoción en igual medida. A la mañana siguiente, me preparé con más cuidado que de costumbre. La ropa que elegí no solo buscaba confort, quería proyectar confianza y determinación. Aquella reunión estaba destinada a ser un punto de inflexión. Cada palabra,
Cada gesto debía resonar con mis aspiraciones, pero sobre todo, debía transmitir que era digna de la oportunidad que se me presentaba. Cuando llegué al café acordado, el aire estaba impregnado de aromas de café recién hecho y panés horneados. Me senté frente a él, un viejo amigo y mentor que había seguido su camino en el ámbito de la salud, y ahora se presentaba como la puerta a un destino inesperado. Mientras hablaba, notaba que su entusiasmo era contagioso. Hablaba de un proyecto que buscaba no solo innovar en el ámbito médico, sino también transformar la manera en que las mujeres abordaban su salud. Cada palabra de su discurso resonaba de manera profunda en mí. Tu experiencia como madre te da una perspectiva única, afirmó mientras acariciaba su taza. Necesitamos a alguien que comprenda las luchas, los sacrificios, y que pueda comunicarlos a nuestros futuros pacientes. Sentí como esas palabras calaban. No se trataba solo de una oferta, era un llamado a integrar mis vivencias en un contexto más amplio, a abrazar mi historia en un papel esencial. Mientras la conversación avanzaba, mi mente se llenó de preguntas que requerían respuestas difíciles. ¿Estaba dispuesta a sacrificar la seguridad que la beca representa por un camino lleno de incertidumbres? La decisión no era sencilla, y cada vez que analizaba los pros y contras se me hacía más evidente el dilema interno que debía resolver. El miedo al fracaso me hizo consciente de que esta jugada podría representar una lucha constante contra mis propias inseguridades. Al despedirme, un nuevo tipo de energía burbujeaba en mí. Había una chispa de certeza escondida detrás de la ansiedad, la sensación de que, quizás, el verdadero crecimiento estaba justo al otro lado de este puente incómodo que apenas comenzaba a cruzar. Esa noche, mientras reflexionaba sobre mi próximo paso, comencé a dar forma a una proyección en mi mente. ¿Y si unía ambas posibilidades? ¿Y si transmitía mi historia a través de este nuevo proyecto, fusionando mis aspiraciones con el deseo de mejorar la vida de otras mujeres? La idea tomaba forma, pero aún había un último obstáculo, mi decisión final, consumida por la urgencia de actuar. Un nuevo mensaje iluminó mi teléfono. No olvides que el tiempo para aplicar a la beca se agota. La fecha límite se acerca. Con un suspiro, comprendí que había llegado el momento de decidir. ¿Renunciaría a una oportunidad conocida por una incierta y potencialmente más enriquecedora? La presión me hizo temblar. El futuro de mi desarrollo personal y profesional estaba a un clic de distancia. Una decisión me esperaba, y el eco del futuro era más intenso que nunca. Regresé de la clínica, exhausta y solitaria, sintiendo el peso de mis responsabilidades arrollar mis pensamientos. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el hogar, una idea palpitaba en mi mente, como un fuego incesante buscando espacio para expandirse. ¿Podía realmente fusionar mi experiencia personal con una nueva esfera profesional? La incertidumbre giraba a mi alrededor, pero esta vez, decidí abrazarla. Al llegar, encontré un rincón tranquilo en la sala. Me senté con un cuaderno y un bolígrafo, dispuesta a volcar mis pensamientos. Cada palabra escrita me acercaba a la claridad, un paso hacia una visión. Comencé a trazar los pilares del proyecto que soñaba, un espacio donde la salud de las mujeres se discutía sin tabúes, donde mis vivencias no solo serían importantes, sino fundamentales. Sin embargo, el cernido velo de duda seguía al acecho. Mis notas reflejaban una borrosa visión de lo que podría ser, pero la falta de dirección clara amenazaba con robarme la energía. Necesitaba un sistema, una estructura. Me pregunté, ¿cómo podía combinar mis brazos protectores como madre con mi deseo de impactar en la salud de otras mujeres? La pregunta reverberaba en mi mente, instando a un autoexamen. Aunque había sido madre, no había dejado de ser profesional. Aclamé mi versatilidad como una fortaleza, una herramienta para poder comunicar la esencia y la dificultad de las luchas que enfrentamos. Decidí agendar mi día con un propósito definido: investigar. Necesitaba entender los formatos, las plataformas y las estrategias que funcionan en el campo de la salud. La noche se convirtió en mi aliada mientras navegaba por artículos,
vídeos y estudios de caso que inspiraban mi visión. La semilla que había plantado comenzaba a brotar, pero, como cualquier proyecto, la germinación requeriría tiempo y esfuerzo. Advertí que principal no era solo la información sobre salud, era crear un espacio donde la vulnerabilidad se sintiera segura y empoderada. Pero, ¿dónde encajaba yo en todo esto? Las horas avanzaban, y mi mente se iluminaba. Cada descubrimiento revelaba una pieza nueva del rompecabezas. Finalmente, al buscar historias de mujeres que estaban haciendo cambios significativos en el ámbito de la salud, un patrón emergió: el poder del contexto. La habilidad de vincular experiencias personales a la narrativa no solo enriquecía su mensaje, sino que resonaba de manera profunda. ¿Podría yo hacerlo? ¿Podría yo transformarme en el puente entre la experiencia personal y el conocimiento médico, dando voz a aquellas que sienten que su lucha es solitaria? Algunas noches, la inseguridad me asaltaba. Esto habría sido un camino seguro y conocido. Pero luego venía la certeza de que este nuevo proyecto podría ser el vehículo para mi desarrollo. Siempre había soñado con llevar mi historia, mis desafíos y, sobre todo, mi aprendizaje, a una audiencia que necesita conectarse con alguien que ha caminado por senderos similares. La mezcla de entusiasmo y miedo era electrizante. Cada avance me hacía más consciente de las competencias que había adjudicado a otros y no a mí misma. La habilidad de contar historias, de empatizar, de guiar a otros a través del laberinto emocional de la salud. Había un reto ahí, una confrontación con mis propios prejuicios sobre lo que pensaba que debía ser mi carrera. Con la mañana sobresaliendo entre los primeros rayos del sol, abría un paso más hacia la clarificación de mi decisión. Abrí la computadora y me senté a escribir un borrador de mi propuesta, una presentación que capturara no solo lo que sabía, sino quién era. Tenía que plasmar esa identidad entre madre y profesional, convertirla en un testimonio valioso. Una llamada inesperada rompió el silencio. Era mi antiguo contacto de la reunión. Me proponía un intercambio de ideas. Al instante, sentí que el reloj giraba. ¿Sería este el momento decisivo para hablar de mis aspiraciones o el instante que amenazaba mi nuevo proyecto? El hilo de la emoción se tensó en mi pecho. Esta era una oportunidad para dar un paso más hacia el futuro. La pregunta era clara. Estaba lista para confrontar lo que había comenzado a construir y presentarle a alguien que podría ayudarme a definirlo. La decisión presionaba contra mis nervios. ¿Dudaría de nuevo o abrazaría lo desconocido con la entrega que lo merecía? Este encuentro podía abrir puertas o sellar las que temía cruzar. Con un suspiro profundo, comprendí que no había vuelta atrás. La decisión de compartir mis intenciones estaba al alcance de mi voz. Sin embargo, la presión solo aumentaba a medida que el eco de mis emociones me preparaba para dar el siguiente paso hacia lo que podría ser una vida completamente transformadora. El teléfono aún vibraba en mi mano, un eco de la llamada que había capturado mi atención. A pesar del tumulto interno, tomé una respiración profunda, intentando calmar el acelerado latido de mi corazón. ¿Cómo canalizaría todo lo que había estado recopilando en esos días de introspección? La idea de presentarme y exponer mis inquietudes llenaba mi mente de dudas. Un intercambio de ideas, repetí en voz alta, como si eso pudiera darle más sentido a lo que estaba por hacer. La tarde pronto se convertiría en una conversación crucial, e imagina las posibilidades. Preparar mis pensamientos se tornó en una tarea desafiante. Me senté de nuevo frente a la computadora, los dedos posados sobre el teclado, listos para volcar mis pensamientos. Recordé las notas, los conceptos que había registrado en esas mágicas noches, la esencia de lo que quería plasmar. Aquí, era el momento de articularlo. Sin embargo, cada palabra faltante parecía un testigo de mis inseguridades. Me pregunté si realmente estaba lista para subirme a este escenario, para despojarme de las capas protectoras que había estado usando. Esa percepción de ser solo madre y no una profesional también era parte de mí. Era tiempo de abrir una vía directa entre esas dos identidades.
¿Podía ser ambas? La conversación comenzó. Con cada frase que intercambiábamos, me sentí más viva. Hablar de mis aspiraciones y proyectar un futuro donde mi experiencia y conocimiento se unieran era algo nuevo. Mis ideas fluyeron, y la pasión por el proyecto creció al exponerla. Noté algo sorprendente. A medida que describía mi visión de un espacio seguro para las mujeres, la voz en mi interior, esa que solía cuestionar mis habilidades, comenzó a mutar. En lugar de dudas, sentí una fricción de energía y determinación. Mientras la charla se profundizaba, fue revelador. El contacto se mostró receptivo, intrigado por la posibilidad de colaborar. Mis palabras resonaban como un eco no solo para mí, sino para él. Hablamos de las tendencias en el área de salud para mujeres, pero también de la necesidad de autenticidad en los discursos. Su entusiasmo fue un bálsamo ante mis dudas, y me di cuenta de que quizás mi propuesta tenía un espacio en el mundo. Fue en ese instante que percibí cuán necesario era, no solo para mí, sino para otras mujeres. Sin embargo, en medio de este intercambio rejuvenecedor, una parte de mí cuestionó si eso sería suficiente. ¿Mi voz sería válida? ¿Podía realmente impactar la vida de otras personas, siendo yo misma aún vulnerables? La responsabilidad de liderar ese cambio, aún en el ámbito de la salud, era monumental. La conversación concluyó, pero dejó un camino de interrogantes abierto, pulsante en mi mente. Un intercambio tan fructífero me llenó de nuevos desafíos. Era evidente que debía preparar algo concreto. El contacto había mencionado la importancia de un plan claro, una estructura que respaldara el propósito detrás de mis aspiraciones. Decidí entonces que, para que mi voz contara, necesitaba convertirme en la experta en mi propio relato. Volver a la mesa de trabajo era indispensable. Las noches siguientes me sumergí con fervor. Creé un esquema que delineaba desde la estructura de mi proyecto hasta los puntos clave que querría comunicar. Presionada por la urgencia y la claridad del camino por delante, me propuse buscar mentorías y conectar con profesionales de la salud. Pero a medida que profundizaba, la duda nunca estaba lejos. ¿Era suficiente? ¿Cuándo sería el momento de compartir mi visión de forma real? En mi mente, una pregunta asomó, punzante y exigente. ¿Todavía tengo miedo de lo que soy capaz de lograr? Ya no solo se trataba de ser madre o profesional. Se trataba de ser una voz que podía transformar experiencias en acción. Las primeras sombras del miedo empezaban a disiparse con cada paso firme que daba, pero con cada avance también crecía la necesidad de tener a alguien que confirmara que iba en la dirección correcta. Sin embargo, cada futuro parecía abrírseme como un océano de posibilidades. Finalmente, supe que el próximo paso tendría que ser audaz. Una presentación pública podría ser el vehículo para validar no solo mis ideas, sino también mi papel como facilitadora de un cambio que ya no era solo mío. Así que, con el corazón latiendo con fuerza, decidí que era hora de dar un paso que podría ser decisivo. Ese día, mientras organizaba mis materiales, no pude evitar preguntarme, ¿estaba realmente lista para mostrar al mundo esta vulnerable, pero aún poderosa, combinación de ser madre y profesional? Era el momento de enfrentar mis propios temores y, quizás, de descubrir hasta dónde puede llevarme esta nueva etapa de mi vida. La incertidumbre de lo que vendría me invadía, pero también alimentaba mi determinación. ¿Sería este el inicio de un camino inexplorado o el cierre de un capítulo antiguo? El eco de la conversación anterior aún vibraba en mi mente mientras me preparaba para aquel encuentro. Era el día, el momento de dar vida a mis ideas. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba, una sensación de vacío me invadía, como si algo dentro de mí aún no estuviera listo para salir a la luz. En la sala de espera de la clínica, mi cabeza daba vueltas. Las horas anteriores me habían dejado unas cuantas arrugas en la frente. Dentro de mí, un tumulto de inseguridades y anhelos se debatía. Sabía que tenía un buen argumento, un plan sólido, pero el miedo a la exposición me consumía. ¿Qué pasaría si mis palabras no resonaban?
y si el rechazo hacía eco en mi propio ser, profundizando mi eterna lucha entre ser madre y profesional, mientras aguardaba, busqué algo en mi teléfono que pudiera distraerme, cualquier cosa que me alejara de esos pensamientos. Allí, en redes sociales, me encontré con relatos de mujeres que habían enfrentado sus propias batallas. Aquellas historias reverberaban con mi propia búsqueda. En un momento de claridad, comprendí que no estaba sola. Era un hilo poderoso que unía muchas experiencias, un recordatorio de que cada una de ellas había tenido que atravesar la incertidumbre para emerger. Cuando finalmente me llamaron, el pecho se me endureció. Con paso firme, decidí que no podía entrar en esa sala como una espectadora. Tenía que reivindicarme. Cada paso hacia el pequeño escenario se sentía como una declaración de intenciones. Con cada respiración profunda, forjaba una armadura que nunca supe que necesitaba. Una vez frente al público, sentí como la mirada del mundo se posaba en mí. Expresé mi visión de un espacio de salud para mujeres, cada palabra impregnada de vivencias y emociones. Detallé los desafíos que enfrentábamos y la importancia de dar voz al sufrimiento. Pero lo que más me sorprendió fue cómo, a medida que hablaba, la conexión crecía. Mis pensamientos, antes dispersos, cobraron vida en la mente de quienes escuchaban. Algo dentro de mí cambió en ese instante, la duda se transformó en convicción. La presentación concluyó. Sentí la adrenalina correr por mis venas mientras el aplauso resonaba en la sala. Miradas de admiración, sonrisas de validación. Había dejado una parte de mí expuesta, pero también había reclamado el espacio que merecía. Las pequeñas voces que cuestionaban mi capacidad se iban silenciosamente, envueltas en el eco de mi discurso. La conversación posterior, llena de preguntas y comentarios, me llevó a otro nivel de comprensión. Una mujer se me acercó, sus ojos brillantes con la curiosidad de una experta. «Tienes algo notable aquí. No dudes en profundizar y expandir esta conversación», me instó. Esa afirmación resonó profundamente, era la chispa que necesitaba. Al salir, vi el mundo con otros ojos. Mi relato no solo era para mí, había algo más grande en juego. Me di cuenta de que este no era simplemente un paso hacia un futuro profesional, era el inicio de una nueva identidad, donde madre y profesional coexistían, donde mi vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Sin embargo, una pregunta persistente comenzó a asomarse en mi mente. ¿Qué pasos debo tomar ahora para sostener esta conexión y hacer que avance en lugar de desvanecerse? La respuesta no se encontraba en la soledad de la reflexión, podía sentirlo. Necesitaba profundizar más, explorar las ramificaciones de mi discurso y profesionalizar mi idea. Mientras lo pensaba, un mensaje entró en mi teléfono. Era de un contacto de la clínica con quien había compartido glimpos de mis aspiraciones. Deberíamos hablar más sobre tu presentación. Hay oportunidades que explorar. La sensación de confianza creció, pero el miedo no se extinguió del todo. La incertidumbre de lo que vendrá no solo me emocionaba, sino que también me llenaba de profundo respeto por el camino que tenía por delante. Las sombras de lo desconocido se alzaban, y ahora eran mis aliados en esta búsqueda de crecimiento. Respirando profundo, aguardé la respuesta a mi nuevo desafío. ¿Sería capaz de navegar por este camino impredecible y descubrir el potencial que aún no había reconocido en mí? Regresé de la clínica, exhausta y solitaria, sintiendo el peso de la revelación que había experimentado. El eco del aplauso seguía resonando en mis oídos, pero el sentimiento de desasosiego no me abandonaba. Sentada en mi espacio de siempre, el lugar donde múltiples roles coexistían, era difícil combatir la vorágine de pensamientos. ¿Cómo convertir esta experiencia en algo concreto que sostuviera mi nueva identidad? A medida que los días pasaban, la adrenalina daba paso a la duda. La mujer de mirada curiosa había encendido una chispa, pero la llama de mi motivación parecía titubear. ¿Podía realmente hacer algo sustancial con mi idea? ¿Era suficiente mi experiencia vivida para navegar el mundo profesional que se me presentaba?
Las preguntas eran aplastantes, y en cada respuesta que elaboraba, me aferraba a las viejas inseguridades que tanto había luchado por desterrar. Fue en una tarde de lluvia torrencial cuando decidí que no podía dejar que el miedo me paralizara. Abrí una ventana en mi mente, dejando que la lluvia fría despejara mi confusión. Necesitaba un plan. Lo comprendía, debía tomar lo que había presentado y ampliarlo. Revisé mis notas, además de la conversación tentadora de esa mujer, y comencé a estructurar mis ideas. El primer paso era investigar sobre oportunidades en el ámbito de la salud que pudiera explorar. Sumergirme en ese proceso se convirtió en una terapia casi reveladora. Encontré organizaciones y foros donde otros profesionales compartían sus experiencias, donde las voces que emergían eran ecos de la mía. Las investigaciones acerca de las carencias en la atención a la salud femenina resonaban profundamente en mí. Me sentía como una exploradora y al mismo tiempo, como una arquitecta de mi futuro. Sin embargo, este nuevo impulso no se presentaba sin su propio juego de dudas. A veces, en la noche, antes de dormir, una sombra me acechaba. ¿Qué pasaría si todo esto era solo un sueño efímero? Podía sentir la falta de un soporte tangible, una estructura que hiciera mi propuesta más sólida. Necesitaba un mentor, alguien que pudiera guiarme y ofrecer un enfoque práctico. Decidí que tenía que acercarme a la mujer que había elogiado mi presentación. Con nerviosismo, redacté un mensaje claro y preciso. Me gustaría discutir más sobre lo que mencionaste, creo que juntos podríamos explorar algunas posibilidades. Presioné enviar, sin poder atreverme a pensar en las consecuencias. El día siguiente se deslizó entre la rutina y las esperanzas, hasta que un nuevo mensaje brilló en mi pantalla. Claro, me encantaría conversar. ¿Te parece bien mañana por la tarde? La incomodidad dio paso a una oleada de energía. Cuanto más lo pensaba, más decidido estaba a hacer que esta interacción fuera fructífera. Necesitaba que esta tarde fuera el trampolín hacia algo mayor. Así, mientras me preparaba mentalmente para nuestra conversación, la incertidumbre se transformó en expectativa. Desde la distancia, la mujer se convertía en una aliada y yo, en una versión renovada de mí misma, lista para desafiar el mundo que había comenzado a explorar. Sin embargo, un pensamiento inquietante persistía en mi mente. ¿Qué pasaría si ella no compartía mi visión? ¿Y si se convertía en un nuevo obstáculo en lugar de un apoyo? Esa preocupación se transformó en una pregunta más profunda que enviaba escalofríos por mi columna. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentar la posibilidad del rechazo nuevamente? Con una mezcla de anticipación y temor, me dirigí hacia mañana, una hora que prometía ser decisiva. ¿Sería capaz de alzarme por encima de mis dudas y transformar este encuentro en una victoria sobre mis propios miedos? La tarde llegó con el cielo nublado y una ligera brisa que parecía anticipar lo que estaba por venir. Me encontraba en una pequeña cafetería. El aroma del café recién molido llenaba el aire. Era un lugar acogedor, dotado de un ambiente que invitaba a la reflexión. A medida que las manecillas del reloj avanzaban, mi pulso se aceleraba, una mezcla de nervios y emoción vigorizaba cada fibra de mi ser. Era el momento. Al entrar ella, con su porte seguro, iluminó la habitación. Me saludó con una sonrisa que, al menos en apariencia, disipó parte de mi tensión. A medida que nos sentábamos, comenzaron a fluir las palabras. La charla inicial era ligera, pero yo estaba centrada en lo que realmente importaba. Quería mostrarle la esencia de mi idea, la razón detrás de mi impulso. Sin embargo, había un obstáculo invisible, la expectativa de que su mirada analizara cada fragmento de mi propuesta. La conversación se profundizó rápidamente. Le compartí mis propuestas sobre la atención a la salud femenina, mis descubrimientos, la desinformación que aún existe y la necesidad perentoria de abordarla. Noté cómo su interés iba incrementando mientras hablaba. La intensidad con la que compartía mis ideas alimentaba mi confianza, y por unos momentos, las dudas parecieron desvanecerse. Es fascinante lo que menciona sobre las brechas en la atención, comenzó,
y sus palabras resonaron en mi interior como un eco reconfortante. Sentí que estaba escuchando a alguien que no solo entendía, sino que también compartía una visión similar. Había logrado conectarme de una manera significativa, algo que había deseado con fervor. A medida que continuábamos conversando, me di cuenta de que había más en juego aquí que solo presentar una idea. Era el acto de validar mis pensamientos, convertir la vulnerabilidad en poder. No solo estaba buscando un mentor, sino que también estaba descubriendo la capacidad para dar voz a mi experiencia. Fue un momento revelador. Me di cuenta de que mi historia no tenía que ser solo un relato de superación, sino un puente hacia la acción colectiva. La mujer me propuso una colaboración. Imaginemos un proyecto donde mapeemos estas carencias, no solo para visibilizarlas sino para crear soluciones prácticas. El desafío de juntar esfuerzos, talentos y pasiones comenzó a dibujarse ante mis ojos. Todo en lo que había estado trabajando y reflexionando cobraba forma. Pero, al mismo tiempo, una sombra de miedo se cernió sobre mí. Un pequeño susurro de duda se infiltró en mi mente. ¿Sería capaz de liderar un proyecto así? ¿Y si mis inseguridades volvían a la superficie, estropeando todo? Cada vez que esa voz surgía, la parte más fuerte de mí se levantaba. Sabía que, aunque había obstáculos por delante, había dado un paso tangible hacia mi objetivo. Al final de nuestra conversación, hemos acordado reunirnos de nuevo y delinear un plan de acción. Caminé hacia casa con una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. La combinación de incertidumbre y emoción se entrelazaba en mí, llevándome a un nuevo estado de conciencia. Sin embargo, lo que aún me preocupaba era cómo enfrentaría la inevitable crítica y la presión de hacer que esta colaboración fuera efectiva. Era un nuevo campo de batalla para mi confianza. Aunque estaba decidida a dar lo mejor de mí, me preguntaba si tendría la fortaleza necesaria para resistir el error y el juicio. Así, al cerrar la puerta de mi hogar, me encontré en un dilema aún más profundo. ¿La búsqueda de este nuevo camino justificaría enfrentar mis propios límites? ¿Era realmente capaz de construir algo significativo a partir de mi historia? Con esas preguntas resonando en mi mente, comprendí que este viaje apenas empezaba. A medida que el miedo y la esperanza coexisten, sabía que el verdadero desafío estaba aún por venir. ¿Sería capaz de transformar este deseo ardiente en una realidad efectiva, o el temor a fallar me detendría una vez más? Regresé de la clínica, no solo exhausta, sino empoderada. El eco de aplausos y palabras que resonaban en la sala de presentación había encendido en mí una llama que nunca había imaginado que pudiera arder tan intensamente. Había descubierto que mis luchas no eran meros obstáculos, sino la materia prima para una historia que necesitaba ser contada. Ha llegado el momento de fusionar mis dos identidades, madre y profesional de la salud. La reunión con mi contacto resultó ser un punto de inflexión. Al final de la charla, me propuso liderar un proyecto enfocado en la salud femenina donde mi experiencia como madre sería esencial para entender las necesidades de otras mujeres. No solo deseaba ser parte de su iniciativa, me invitó a ser la voz resonante detrás de su impacto. Recordé cada lucha que había enfrentado y comprendí que mi historia, articulada con autenticidad, podría hacer eco en muchas otras vidas. Desde ese día, supe que el miedo no sería más que un compañero de viaje. Los días se transformaron en semanas de trabajo ferviente. Con cada reunión, cada brainstorming, fui consolidando un plan que no solo buscaba abordar las carencias en el ámbito de salud sino también empoderar a otras mujeres a contar sus historias. Me abastecí de información, conecté con mentores y, por primera vez, el sentido de comunidad comenzó a llenar el vacío que había sentido por tanto tiempo. La idea de crear un espacio donde el sufrimiento se transformara en voz fue creciendo con fuerza. Mis hijos comenzaron a ver en mí una madre diferente, una madre que osaba soñar en grande. Las múltiples responsabilidades se mezclaban con un nuevo propósito. Mientras preparaba las presentaciones para el proyecto, ya no sentía el nudo del miedo nublando mi juicio. En cambio, sentía la adrenalina de la posibilidad.
Cada ensayo era un ejercicio de autoaferencia, un recordatorio de que al abrir mi corazón al mundo, también abría puertas para otros. Las conversaciones que se tejieron con otras mujeres hoy eran más profundas y significativas que nunca. Comenzábamos a construir un movimiento. Un día, mientras revisaba mis notas, un pensamiento me iluminó. Tu historia importa. Tenía que hacer de esa premisa el núcleo de lo que estábamos construyendo. Así, decidí agregar un elemento innovador al proyecto, un programa donde las mujeres no solo compartieran sus historias, sino que conectaran emocionalmente y buscaran soluciones juntas. Era hora de dejar de lado el papel de la madre que se ve a sí misma limitada y abrazar el rol de una líder que transforma. Al presentar nuestra propuesta pública, vi frente a mí un auditorio lleno de miradas esperanzadoras. Había pasado de sentirme observada a ser parte de un tejido vibrante de empatía y apoyo. Con cada palabra, el miedo se diluyó y el poder resonante de la colaboración emergió. Expresé mis visiones, mis sueños, y lo más importante, la razón detrás de ellas, las vidas que podían ser cambiadas. El aplauso que siguió no fue solo un eco vacío, era el reconocimiento del viaje que había recorrido. No era solo un proyecto, era una afirmación de que mi experiencia, mis luchas y mis triunfos estaban creando un impacto real. Fui contactada por varios líderes de la comunidad, dispuestos a unirse y empoderar aún más esa misión. Mi voz, que durante tanto tiempo había estado oculta, resonó ahora como un clamor claro por la salud y bienestar de las mujeres. Al regresar a casa esa noche, el silencio de mi apartamento resuena de manera diferente. La risa de mis hijos, el eco del amor familiar, y la certeza de que había encontrado mi lugar eran el legado que quería construir. Había dejado atrás el papel de la mujer exhausta, solitaria y llena de dudas. Hoy era una mujer confiada, capaz de crear y transformar no solo su vida, sino la de muchas otras. Volví a abrazar la idea de que el sacrificio y el deseo no eran contrarios, sino dos fuerzas que pueden coexistir. En este nuevo capítulo, estaba lista para enfrentar lo que viniera, conscientes de que mi historia, con toda su carga y significado, era un faro para otros. Finalmente, había conquistado no solo mis miedos, sino la meta de ser la mujer que siempre soñé ser. Ahora, amigos, su apoyo es crucial. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a este canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su ayuda puede hacer la diferencia. Comenten abajo con sus reacciones y teorías sobre este esperado final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a la superación personal que todos necesitamos. Hagan que su voz cuente.